Vámonos hacia Aguascalientes, México. César Gutiérrez nos cuenta esto. Actualmente vivo en el centro de Aguascalientes. Llevo ya varios años por aquí. Antes de mudarme, cuando tenía 22 años y conseguí un buen trabajo, preferí trasladarme a la ciudad. Mis papás no quisieron, ellos amaban la vida por allá, y años después también se mudaron, pero mis 18 años los pasé trabajando por allá con un señor, llevando y trayendo ganado. Me sucedió algo que me acompañó a la mala por varios años mientras seguía por esos rumbos. Mi trabajo comenzaba muy temprano. Yo ya estaba con don Chema, un señor a quien quiero mucho y que me enseñó a trabajar un montón de cosas. Cuando terminaba con él, iba a mi casa y descansaba un rato. Yo quería reunir lo suficiente para moverme a la ciudad cuanto antes. Por eso don me ofreció un trabajo extra, alimentar a los animales por las noches. No era muy tarde, eran solo 2 horas, comenzaba a las 7 y terminaba a las 9. En una de esas ocasiones caminaba hacia la pequeña casita que tenía don Chema en las orillas de Tapias Viejas, un pueblito muy pequeño donde vivía, pasando por General Ignacio hasta llegar a esa casa. Don Chema no tenía problema en dejarme. Los primeros días sí me acompañaba y me enseñó lo que debía hacer. No era tan difícil, la verdad. Después, como ya me tenía mucha confianza y siempre hice bien mi trabajo, simplemente me daba las llaves para ir yo solo y se las devolvía en la mañana cuando lo veía. Esa noche apenas había oscurecido cuando llegué a la casita. Era una construcción pequeña con una sola ventana. Había recipientes con los alimentos de los cerdos y las vacas, creo que eran vitaminas y otros insumos. Además, tenía un pequeño corral con 4 cerdos. Yo estaba parado en la puerta, a punto de meter las llaves, cuando escuché voces de varios adultos hablando dentro de la casa. No podía confundirme del lugar. Esto estaba a la orilla del pueblo. No había otra construcción cerca, y a muchos metros ya se veía la salida hacia la autopista. Me preocupé porque don Chema nunca me había dicho que alguien más pudiera entrar. De hecho, siempre me pedía que cerrara bien. Abrí la puerta, entré rápido y encendí la luz. Las voces dejaron de escucharse. Giré a la izquierda hacia donde creía que provenían y lo único que vi fueron los cerdos observándome quietos. Me quedé mirándolos, después de unos segundos dejaron de verme, se acomodaron y se acostaron. Empecé a mirar a todas partes, revisando la única ventana que tenía la casita. No estaba muy bien cerrada, aunque contaba con barrotes de protección. Desde afuera no se podía ingresar por ningún lado. Salí, cerré con candado y di vueltas alrededor de la casita buscando a alguien, a esas personas que había oído. Realmente no les entendía nada. Eran varias, de eso estaba seguro, pero quería confirmar que no anduvieran afuera todavía. Al no ver nada más, me voy corriendo a casa de don Chema a decirle lo que había pasado. Cuando me abrió la puerta le conté eso, que había escuchado a gente hablando dentro del corral, pero que no vi a nadie, y esto se lo decía por si llegaba a faltar algo, no pensara que había sido yo. Cierra la puerta de su casa y me pide que caminemos. Lo acompaño, y en lugar de dirigirnos hacia el corral, vamos rumbo a mi casa. Recuerdo muy bien lo que me contó. César, tenía mucho pendiente de que te llegara a tocar ver algo así. Mira, en el corral siempre ha sido tranquilo, pero la semana pasada Fermín me trajo un cerdo de por ahí, por el ocote, y yo estoy seguro que es ese el que anda haciendo todo eso. Creí que me lo había imaginado, no te voy a mentir, porque incluso hace 2 días, ya ves que tú no pudiste venir por lo de tu mamá, fui yo. Y estando ahí dentro escuché bien clarito, César, cómo varias personas hablaban detrás de mí. Igual que a ti, no les entendí nada, pero volteé rápido y vi a ese cerdo que me trajeron. Ese es el que anda, no sé si haciendo que los demás hablen o qué, pero es ese. Hubieras visto la forma en que se me quedó viendo.
Un nahual no es, de eso estoy seguro. Eso es otra cosa, aseguró don Chema. Al escucharlo y recordar cómo esos cerdos me habían mirado aquella noche, sentí un terror inmenso, pero al mismo tiempo agradecí no haber sabido antes lo que él me contaba. Don Chema me aconsejó que ya no fuera, que esperara, porque se lo llevarían en 2 días. Le tomé la palabra. Se disculpó conmigo, asegurando que nunca esperó que fuera real, que quería pensar que era solo su imaginación. Pero yo, sin saberlo, se lo confirmé. Tal como dijo, a ese animal se lo llevaron 2 días después. No sé a dónde. Alguien vino por él. Don Chema tampoco sabía la razón, ni por qué no le permitieron venderlo, como si solo quisieran que lo cuidara 1 semana. Me pidió que no dijera nada, pues temía que le formaran mala fama mientras él mismo estaba asustado. Seguí trabajando con él, y de vez en cuando recordábamos aquella experiencia, aliviados de que nunca más volvimos a escuchar a un cerdo o cualquier animal hablando en ese pueblo. A veces olvidamos que existen cosas o prácticas oscuras que pueden llevar a animales o a lo que parecen serlo a hacer cosas que no deberían. Y esos no son ni de lejos nahuales, sino algo distinto. Pero, ¿qué serían? Coméntenos en lo que nos vamos ahora hacia un pueblo en Tamaulipas, México. Ignacio Garza nos cuenta. Esto fue un periodo muy corto que recuerdo haber vivido en Tamaulipas. Lo que les quiero contar acerca de ese tiempo es algo de lo que no muchos comentan. Algunos piensan que cierto grado de inseguridad se dio hasta el 2008, más o menos en adelante. Lo cierto es que no. Por acá, acerca de ese tiempo, es algo de lo que no muchos comentan. Algunos piensan que cierto grado de inseguridad se dio hasta el 2008, más o menos en adelante. Lo cierto es que no. Por acá siempre hubo zonas calientes, como les decimos a los territorios donde usualmente ocurrían encuentros entre grupos dedicados a negocios turbios. Lo que quiero contarles no tiene que ver directamente con ellos, al menos no de forma clara, pero sí es algo que me gustaría plantear cuando termine mi relato. Mencioné las fechas porque cuando vivía con mis papás y mis abuelos en un pueblito apartado en la carretera Ciudad Victoria Hidalgo, llamado El Barretal, que creo aún conserva ese nombre, era un lugar muy distinto a lo que es ahora. En aquel entonces, hacia 1995, seguíamos viviendo allí. Yo tendría unos 10 o 12 años y era perfectamente consciente de lo que pasaba. Recuerdo bien todo. Nuestra casa estaba junto a una calle, donde en la avenida había una vulcanizadora y un taller automotriz. Si seguías hasta el fondo, después de unas cuantas calles se terminaban las casas, y lo demás era puro monte, árboles, tierra y maleza. Una tarde, casi de noche, un primo y yo andábamos jugando por ahí. Nos gustaba recoger palos con formas raras para llevarlos al patio de mis abuelos y construir lo que llamábamos una fortaleza. En eso estábamos cuando escuchamos un fuerte «Cht». Volteamos al mismo tiempo hacia el monte y vimos la silueta de un señor. Solo se distinguía eso porque la oscuridad del lugar lo cubría. Venía caminando hacia nosotros. A mi primo y a mí aún nos alcanzaba un poco de luz del patio de mis abuelos, lo suficiente para distinguir que traía un sombrero, como de charro. Mientras nos observaba, seguía haciendo ese ruido de «Cht». Mi primo y yo salimos corriendo, brincando entre la maleza y los pozos de la tierra hasta llegar gritando a mi abuelo. Claramente ese hombre no tenía buenas intenciones. Antes de que alcanzáramos la puerta del patio, mi abuelo salió gritándole maldiciones, diciéndole que se largara, que no pertenecía allí, que solo éramos unos niños y que él sabía muy bien a quién andaba buscando.
Desde la ventana vimos cómo este señor se detuvo a unos metros del patio. La luz de la casa de mis abuelos permitió distinguir mejor su silueta. Mi abuelo, avanzando hacia él, continuaba gritándole. El hombre simplemente se dio la vuelta y regresó al monte, esta vez caminando más rápido. Mi abuelo, furioso, entró diciéndonos que qué hacíamos metidos en el monte a esas horas. Le explicamos que solo estábamos juntando ramas para nuestra fortaleza, cuando aquel hombre del sombrero apareció de la nada e hizo ese ruido extraño. ¡Sht! Y nos asustó. ¿Cuál mugre sombrero? Huercos lo que traía en la cabeza ese desgraciado. Eran cuernos, ¿no lo vieron? Diciéndonos esto a mi abuelo con groserías, también mi primo fue quien se abrazó aún más a mi abuela. Mi abuelito nos lo decía tan seguro, tan en serio, enojado. Se veía asustado. ¿Cómo no? Y mi abuela le dijo que se calmara, que nosotros seguro no lo vimos así, pero lo importante era que estábamos bien, que ya había pasado. Mi abuelo cerró la puerta, y él nunca fue mala persona. Lo sabíamos muy bien. Entendía entonces que el que estuviera tan enojado no era en vano. Un poco más tarde, cuando todo se había calmado, fui a platicar con él. Estaba sentado afuera, en una mecedora. Me acerqué y le pregunté qué había pasado. Mi abuelito se disculpó conmigo, me dio un refresco que me había comprado y otro para mi primo, que debía darle más tarde. Me dijo que por esos rumbos pasaba mucha gente muy mala. Varias veces ya nos había tocado escuchar disparos en la autopista, con esa gente persiguiéndose. Según mi abuelo, por eso lo malo se quedaba ahí, en el pueblo, y aquel hombre o lo que fuera era parte de eso que se quedaba. Por esa razón no debíamos andar solos de noche y mucho menos en el monte. Apenas unos meses después de esa noche, toda la familia se mudó a Nuevo León, a Allende, y nunca volvimos a visitar ese pueblo. Lo que Ignacio planteaba al inicio en su mensaje, hablándonos de estos grupos que hacían maldades, es interesante de considerar. Le extiendo la pregunta: ¿cree usted que por todo esto que pasaba y que tristemente sigue pasando por esas tierras, también se manifieste lo malo que no es de nuestro mundo? ¿O será una simple coincidencia? Coménteme, quiero conocer su opinión. Y vámonos ahora hacia Colombia. José Aguirre nos cuenta lo siguiente. Soy originario de un pueblito al norte de Colombia, o como se le conoce, al norte de Santander, en Santiago. Era más que nada un sitio de paso en la carretera Santiago-Salazar. Gran parte de mi familia aún vive por allá y los visita frecuentemente. Fue en una de esas visitas que mi tía, durante una plática familiar, nos contó una historia de terror. Ya éramos grandes, compartiendo entre primos y adultos. Yo tenía unos 14 años cuando ocurrió lo que ella relataba. Hasta que lo contó de nuevo lo recordé en detalle. Lo tenía presente, pero el ir y venir de la ciudad y los cambios de vida me habían hecho olvidarlo. Aquella vez estábamos afuera, sentados en casa de mi abuela, que en paz descanse, platicando con primos y tías. De pronto llegó un vecino. Lo conocíamos, pero no hablábamos mucho con él. Era una persona seria, tranquila. Bebía de vez en cuando, pero no al grado de ser borracho ni problemático. Menciono este detalle porque cuando llegó corriendo desde el cerro, que teníamos a apenas 2 calles de nosotros, pensamos que estaba tomado. Venía asustado, diciendo que había visto a una mujer allá arriba en el cerro, que la mujer sin cara venía hacia acá. Nosotros, los pequeños, nos asustamos. Mi tía le reclamó, diciéndole que no viniera a espantarnos, que seguramente andaba tomado, que mejor se fuera a su casa. Y detrás de él venía, caminando, apresurado pero sin correr, llegó otro vecino con quien sí teníamos buena relación. Intentó calmar al hombre más alterado,
diciéndole que no pasaba nada y que aquello se había quedado ahí, que no bajaría. Mi tía, que siempre velaba por nosotros, cambió su actitud y ahora le preguntó al vecino, que también venía del cerro, qué había pasado. Con todos ayudando, acomodaron al señor más asustado en una barda que teníamos afuera de la casa. El vecino, muy serio, dijo que él y el otro hombre venían bajando de traer leña para la casa. Eran los años 90. Para algunas familias era habitual usar leña para cocinar y otras labores, por eso no llamaba la atención que vinieran con ella. Apenas estaba oscureciendo cuando ambos escucharon pasos. Se asomaron hacia la maleza entre los árboles, porque esos pasos sonaban más a los de una persona que a los de un animal. Fue el otro señor quien vio a la mujer primero. Le gritó al vecino, que volteó y dijo que también la había visto. Cuando el otro hombre salió corriendo hacia el pueblo, gritándole que no se quedara ahí y que corriera, alcanzó a verla bien. Decía que era una mujer sin ropa entre los árboles y que su rostro parecía borrado, como si no tuviera rasgos. Él también corrió, pero venía más confundido que asustado. Como aturdido, por eso no lo hizo a toda prisa una vez ya en el pueblo. Decía que no creía lo que habían visto, que fue una visión horrible y muy extraña. Pasaron las semanas. Esa noche cada quien se fue a su casa. Primero acompañaron al vecino, que había llegado más asustado, hasta la puerta de su casa. Luego el otro vecino se fue a la suya. Tiempo después, mi abuela nos contó que el hombre que había llegado confundido ya no pudo levantarse de la cama. No fue a trabajar y llevaba varios días así. Mi abuela nos contó que la esposa del señor le decía que por las noches él decía ver a esa mujer en la ventana, parada, asomándose, viéndolo. Y él repetía que iba por él, que no la dejaran entrar, aunque nadie más aparte de él podía verla. El otro hombre, el que llegó asustado esa noche, sí vivió un gran susto, pero lo seguíamos viendo por la calle como si nada. En cambio, el vecino confundido al que visitó mi abuela, con el tiempo ya no lo volvimos a ver. Falleció y nadie supo bien por qué. Una mañana simplemente no despertó en su cama. Es un suceso muy extraño, considerando que normalmente escuchamos que personas que han tenido un encuentro con lo paranormal presentan mucho nerviosismo en el momento, enferman, deterioran su salud y en muchos tristes casos fallecen. Pero aquí fue esto orientado hacia esa persona que en ese momento no manifestó ese susto de la forma que quizás esperábamos. Entonces, ¿qué pasó? Claro que lamentamos esos casos. Cuídense mucho siempre. Nunca hay que menospreciar un encuentro así, porque son cosas que aún no entendemos y no sabemos hasta dónde pueden llegar. Mientras piensas en esto, nos vamos hacia Nayarit, México. Cecilia Fernández nos cuenta. Esto ocurrió precisamente en agosto de 2011. Es un recuerdo que no olvido porque jamás me había pasado algo paranormal, a excepción de lo que me trajo a contar esto. Para mí era costumbre visitar a mis abuelos. Vivían en un pueblito llamado Mezquites, hacia el sur de Huacatlán. Aunque no era la primera vez que los visitaba, de niña íbamos muy seguido. Cuando pasó esto ya tenía 21 años. Tenía mi propio auto e iba sola. Ya no necesitaba que me llevaran. Esa vez me quedé a pasar la noche con ellos y regresé al día siguiente. Me sorprendió que al final de la tarde, mientras convivíamos y hablábamos de mi trabajo y preparábamos la cena, mi abuela, al tocar el tema de la lluvia, me dijo mirando a mi abuelo
que si escuchaba algo no me asomara por la ventana. Mis abuelos no bromearon, lo dijeron en serio. Le pregunté si había algún vecino causando problemas, pensando que se referían a algo así, pero me respondieron que no. Solo que no abriera cortinas ni ventanas si escuchaba ruidos, porque probablemente sería la lluvia y el viento moviendo los árboles, y que así podría entrar el agua. Tomé aquello como un consejo razonable. Esa noche, en la habitación que tenían para mí, la lluvia era muy fuerte. Ya no hacía tanto viento, pero no entendía por qué, afuera, casi enfrente de la casa, escuchaba lamentos. Puedo jurar que oía a una mujer lamentándose en la calle, lo cual me pareció extraño, porque llovía demasiado y no parecía que nadie estuviera caminando o pasando. Eran lamentos de esos que fácilmente suenan precisamente, como decía mi abuela. El aire soplaba entre los árboles y movía las ventanas, pero de verdad no podía ser viento, casi no había nada de aire. Me levanté, caminé hacia la ventana y tomé la cortina. Fue ahí, ya cerca del vidrio, cuando escuché a mis abuelos. Los tenía al lado. Las paredes no eran muy gruesas y el tipo de techo dejaba un espacio que conectaba con mi habitación, así que los oía perfectamente. Escuché a mi abuelita susurrarle a mi abuelo que ahí estaba otra vez, que no se iba, y a él respondiéndole que no se asustara y que no la perdieran de vista, porque así no se acercaría. No entendía a quién se referían. Con esos comentarios deduje que hablaban de alguna vecina que quizá aprovechaba las noches para rondar, robar o hacer maldades. Después de escucharlos murmurar, supuse que preferían que no abriera la ventana para que esa persona no me viera ni se diera cuenta. Me acosté. La lluvia disminuyó después de un rato, aunque seguía oyéndose esa voz afuera. Al día siguiente por la mañana, les pregunté a mis abuelos qué había pasado. Les dije que los había escuchado. Se miraron en silencio unos segundos y mi abuela me dijo que aquello no pasaba antes, que había comenzado apenas unos años atrás. Cuando llovía así, creían que era una vecina que se paraba bajo la lluvia a llorar, siempre al frente de la casa. Las primeras veces la confundían con el sonido del viento, me dijo, hasta que se asomaron por primera vez y vieron que era una mujer, no el viento. Nunca pudieron distinguirle facciones ni rasgos, no sabían quién era. En una ocasión en que no llovía tan fuerte, vieron con claridad que esa mujer no estaba de pie, ni siquiera tenía piernas, sino que flotaba frente a la casa. Mis abuelitos se llevaron el susto de su vida. No es que se acostumbraran, pero mi abuelo siempre le repetía a mi abuela que no debían dejar que les ganara, que si la perdían de vista, seguramente se les metería a la casa, fuera lo que fuera, y no podrían con ello por más miedo que sintieran. Mi abuela me contó que les costaba mucho quedarse vigilando la ventana cuando la mujer aparecía con la lluvia. Ella lloraba y rezaba mientras la veía, y nunca se echaron atrás. No sabían qué quería, ni a qué iba, pero tampoco la dejaron acercarse. Mi abuelo me contó que una noche, cuando decidió ignorarla tras haberla visto por la ventana, momentos después la mujer volvió a asomarse y estaba más cerca, siempre flotando. Por eso nunca le quitaban la vista. Si no servía rezar, al menos servía no dejar de verla. En las mañanas era frecuente ver llegar a familias enteras con alguno de sus integrantes. A veces eran adolescentes, niños o incluso adultos. Muchas veces los cargaban dormidos, otras veces los llevaban tapados con una toalla o un trapo en la cara. En otras ocasiones, como me tocó ver a mí, era muy distinto. Una mañana, alrededor de las 6, cuando iba hacia mi trabajo, observé que
por una entrada retirada de la cantina de don Francisco, él hacía pasar a una señora que llevaba a un muchacho con la cara cubierta con una prenda. Ese muchacho iba gritando con una voz extraña, muy rasgada, como si estuviera enfermo de la garganta. Lo sostenían porque apenas caminaba, manoteando como si fuera en contra de su voluntad. Entraron a su casa y para ese momento yo ya había escuchado sobre esas familias que acudían a verlo. No era algo del todo discreto, pero tampoco nadie le preguntaba nada, a excepción de algunos vecinos que sí escuchaba, porque papá me contaba a mí que a él le platicaban que le preguntaban en las noches, estando en su cantina, que a qué iba la gente en las mañanas con él, que don Francisco se reía y que les decía que era un loquero y los atendía, ya saben, esa palabra que se usaba antes para referirse a un psiquiatra. Sin embargo, nadie le creía. Sabían que don Francisco había estudiado solamente hasta la secundaria, por lo que todos sabían, juzgando algunas cositas que de pronto le veían por ahí portando el señor, no en la cantina, sino llevando con él en la muñeca, por ejemplo, objetos religiosos. Sabían que don Francisco, en la parte de atrás de la cantina, en las mañanas hacía exorcismos, y eso de sabían era un decir, porque en realidad nadie tenía claro qué ocurría allí. Recuerdo muy bien una mañana en que una vecina llegó a nuestra casa muy nerviosa para avisar que se habían llevado a don Francisco. Mis papás salieron enseguida, yo apenas despertada para ir al trabajo, y la mujer decía que una camioneta negra con personas vestidas de sacerdotes se había detenido frente a la cantina. Se bajaron, entraron a su casa y lo sacaron a la fuerza muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Al principio muchos creímos que era un rumor o una exageración de la vecina. Sin embargo, esa misma noche, la cantina no abrió. Lo mismo ocurrió las siguientes, hasta que pasó la semana, un mes, 2, y nadie volvió a saber nada de él. Meses después, demolieron la cantina y también su casa. Pero no fue como en otras ocasiones, en las que los escombros permanecían allí durante semanas. No, esta vez llegó un camión y se llevó absolutamente todo lo demolido. No dejaron que la gente se acercara, simplemente desaparecieron la cantina y a don Francisco. Hasta el día de hoy, ese terreno sigue vacío. Nadie construyó nada en él, nadie más lo reclamó. Es como si nunca hubiera existido. En los pueblos ocurren cosas que muchas veces ni imaginamos. La gente prefiere callarlas, no contarlas más allá de esas tierras, porque piensan que nadie les va a creer. Pero el silencio no borra lo ocurrido, solo lo guarda esperando que alguien se atreva a recordarlo. Con el tiempo se les notó más cansados y agotados. Tras la insistencia de mis tíos y de mis padres, mis abuelos aceptaron mudarse a otra propiedad que tenían. No era vida para ellos estar así. Nadie acababa de entender qué pasaba. No siempre les creían del todo, aunque sí los ayudaron. Pero yo que estuve ahí viéndolos, escuchándolos asustados y con ojeras, los dos sin descansar, escuchando esos lamentos afuera en la lluvia, sé que algo malo siempre estuvo esperando a que dejaran de asomarse por la ventana. ¿Para qué? No lo sé. Me alegra que jamás lo comprobaran. ¿Qué cree que hubiera pasado si dejaran entrar a esa mujer? Si la perdieran de vista, ¿cree que es de esos seres que los objetos físicos no representan un obstáculo para atravesarlo? ¿O de lo contrario, de esos que deben pedir permiso para entrar? Y de ser así, ¿qué buscaría en lo que nos comenta? Sobre esto nos vamos hacia Querétaro. Una persona anónima nos cuenta esto. Sigo viviendo en un pueblito saliendo de Querétaro pasando Monpán. Tengo mi trabajo en la ciudad, pero me gusta mucho vivir aquí. La razón por la que no quiero mencionar mi nombre ni el del pueblo, que no son muchos por esta zona, es porque la mayoría de la gente es muy religiosa. No tengo nada en contra de eso, pero creo que si llegara a contarlo abiertamente, habría quienes lo juzgarían como algo negativo.
No sé si precisamente eso, la fuerte religiosidad, tuvo algo que ver con lo que pasó, pero lo cierto es que fue algo muy extraño. Hace ya unos 20 años, quizá un poco más, existía un señor que tenía una cantina, la única en el pueblo. Vamos a decirle don Francisco para no mencionar su verdadero nombre. Durante las noches atendía ese negocio y vivía en la parte de atrás de la propiedad, pues los terrenos eran largos